Un agente de IA no siempre es la mejor solución. Y esto es importante porque ahora mismo mucha gente está cometiendo el mismo error. Ve una tarea repetitiva, ve una herramienta con agentes y piensa, perfecto, necesito un agente. Pero muchas veces no necesitas un agente. Necesitas una automatización simple. Un agente puede ser más flexible, pero también puede ser más caro, más lento, más difícil de revisar y más fácil de descontrolar. En los capítulos anteriores, vimos qué es un agente, cómo darle una tarea clara y cómo limitar sus permisos. Hoy toca una pregunta todavía más básica. ¿De verdad hace falta un agente para esto? Porque si eliges mal aquí, puedes acabar construyendo algo sofisticado para resolver un problema sencillo. La idea central es esta. Una automatización sigue un proceso. Un agente decide dentro de un proceso. La automatización es buena cuando el camino está claro. Siempre que pase esto, haz esto otro. Si llega un formulario, guárdalo. Si entra una factura, avisa. Si termina una reunión, crea una tarea. El agente tiene sentido cuando el camino no está totalmente cerrado. Cuando necesita interpretar contexto, elegir entre varias opciones, pedir más información o adaptar el siguiente paso según lo que encuentra. Por eso, antes de crear un agente, hazte esta pregunta. ¿Esta tarea necesita decisiones o solo necesita pasos? Hay señales claras de que no necesitas un agente. Primera señal, la tarea siempre empieza igual. Por ejemplo, cada vez que llega un archivo a una carpeta, cada vez que se rellena un formulario, o cada vez que aparece una nueva fila en una tabla. Segunda señal, las reglas son claras. Si el importe supera cierta cantidad, avisa. Si el estado cambia, mueve la tarea. Si falta un dato, marca pendiente. Tercera señal, la salida siempre tiene el mismo formato. Un correo, una fila, una etiqueta, una tarea, una notificación. Cuando una tarea cumple estas tres condiciones, usar un agente puede ser exceso de ingeniería. No estás ganando inteligencia. Estás añadiendo variabilidad donde quizás solo necesitaba repetición. Ahora, hay tareas donde una automatización simple se queda corta. Ahí es donde un agente puede tener sentido. Primera señal. Hay contexto variable. No todos los casos son iguales. El agente tiene que leer, comparar y entender matices. Segunda señal. Hay decisiones intermedias. No basta conseguir una receta. Tiene que elegir qué paso viene después. Tercera señal. Puede faltar información. Y si falta información, no debería inventar. Debería preguntar. Cuarta señal. El resultado necesita criterio. Por ejemplo, resumir 10 documentos no es solo copiar frases. También puede implicar detectar conflictos, riesgos, huecos o prioridades. Ahí un agente puede aportar valor, pero solo si tiene límites, permisos y puntos de control. Vamos con un ejemplo donde no usaría un agente. Imagina que cada viernes quieres recibir un resumen de tareas abiertas. La tentación sería decir, creo un agente que revise mis tareas, piense que es importante y me mande un resumen. Pero quizá eso es demasiado. Si la regla es sencilla, no necesitas que piense. Solo necesitas que siga pasos. Cada viernes, filtra tareas abiertas, agrupa por proyecto, ordena por fecha y envía el resumen. Eso es una automatización. Y probablemente será más rápida, más barata y más fácil de revisar que un agente. La clave es esta. Si puedes describir la tarea como una receta cerrada, empieza por automatizar. Ahora cambiamos el ejemplo. Imagina que quieres revisar todas tus tareas abiertas, pero no solo para listarlas. Quieres detectar cuáles están bloqueadas, cuáles dependen de otra persona, cuáles ya no tienen sentido, y cuáles deberías convertir en próximos pasos concretos. Aquí la cosa cambia. Ya no basta con mover datos de un sitio a otro. Hay interpretación, hay dudas, hay decisiones, y puede que haga falta preguntarte algo antes de cerrar el resultado. En ese caso, un agente podría leer las tareas, clasificarlas, detectar bloqueos y proponerte un plan. Pero fíjate, proponerte, no borrar tareas, no cambiar fechas,
No cerrar proyectos sin permiso. Otra vez aparece la misma idea. El agente puede preparar criterio, pero tú decides la ejecución. Para decidir rápido, usa estos 5 filtros. Filtro 1. ¿La entrada cambia mucho? Si siempre entra lo mismo, automatización. Si cada caso viene con contexto distinto, quizá agente. Filtro 2. ¿Hay que decidir durante el proceso? Si no hay decisiones, automatización. Si hay que elegir el siguiente paso, quizá agente. Filtro 3. ¿Hay riesgo si se equivoca? Si hay riesgo, pon confirmación humana. Filtro 4. ¿Necesitas explicación? Si necesitas saber por qué propone algo, un agente puede ayudar. Filtro 5. ¿Puedes comprobar el resultado? Si no puedes revisarlo, no lo automatices ni lo delegues a un agente todavía. Ese último filtro es incómodo, pero es importante. La IA no elimina tu responsabilidad de revisar. Solo puede ayudarte a llegar antes a una primera versión. La plantilla final para este capítulo es muy simple. Si la tarea es repetible, con reglas claras y salida fija. Automatización. Si la tarea tiene contexto variable, decisiones intermedias y necesita criterio. Puede tener sentido un agente. Si la tarea tiene impacto real, como enviar, borrar, publicar, comprar o cambiar datos, confirmación humana. Y si no puedes explicar qué debería hacer bien el sistema, todavía no lo automatices. Primero entiende el proceso, después automatiza. Y solo entonces piensa si necesitas un agente. Porque un agente no arregla un proceso que no entiendes. A veces solo lo hace más difícil de ver. Quédate con esta frase. No uses un agente donde basta una receta. Usa automatización para lo repetible. Usa agentes para lo que necesita contexto, decisiones y control. Y cuando uses agentes, no los midas por lo avanzados que parecen. Mídelos por lo bien que puedes dirigirlos, limitarlos y revisar lo que hacen. En el siguiente capítulo vamos a ver los errores típicos que hacen fallar a un agente de IA. Porque incluso cuando sí necesitas un agente, todavía puedes diseñarlo mal. Y ahí es donde empiezan los problemas. Objetivos abiertos. Demasiadas herramientas, pocos límites y cero criterio de parada.